Pues buenas tardes a todos y yo también me uno a las gracias por haberme invitado aquí a los organizadores. Ha sido un día muy interesante, he aprendido mucho y voy a intentar aportar mi granito al día. También creo de ser el primer granito internacional del Congreso. Soy, creo, el primer no español en hablar y me lo he tomado en serio, entonces la transparencia no son en español, pero voy a hablar en español. Si algunas veces las palabras no son del todo correctas, pido disculpas. La idea en estos pocos minutos que tengo es fundamentalmente hablar de tres temas, ¿okay? Que es un poco hablar de la relación que hay entre educación y decisión de emprender, muy rápidamente, que es un poco la fase previa respecto al tema del cual quiero tratar. Después voy a hablar de un estudio que no he hecho yo, pero que es muy interesante, sobre la relación entre sistema de control de gestión y éxito de empresas de reciente creación. Y después hablaré un poco del estudio de lo cual se acaba de hablar, que hemos hecho con datos internacionales sobre la relación entre educación financiera y suceso empresarial, y explicaré un poco la paradoja de la cual se ha hablado en la introducción. Entonces, respecto a la relación entre educación y probabilidad de emprender, no es una relación que la literatura nos deja clara. Decimos, hay varias evidencias, hay papeles, estudios que dicen que la relación es positiva, pero papeles, estudios que dicen que la posición es negativa. Hay alguna evidencia que puede ser positiva en un estudio reciente del equipo de Ana María Lusardi, pero todavía no tenemos claros si altos niveles de conocimiento financiero favorecen o no la decisión de emprender. El hecho que la evidencia sea mixta probablemente nos dice un poco que no parece ser un factor tan claro en la decisión de emprender. Vamos a pasar al primero de los estudios, lo cual quiero hablar un poquito más a fondo. Es un estudio que ha hecho Tony Dávila del IES con William Beaver, es sobre una muestra de empresas de recién creación en California, en la famosa Silicon Valley. ¿Okay? Han ido a fondo, la han estudiado mucho a fondo, han estudiado 78 de estas empresas entre 2002, 2003, 2004. ¿Cuáles son hay muchos resultados que han salido desde este estudio, pero hay uno que a mí me interesa en particular y que se puede entender mirando a esta primera gráfica. En esta gráfica vemos, decimos, la tasa de crecimiento en los primeros 5 años de existencia de las empresas, y dividida en 3 categorías estas empresas. Las empresas que han adoptado muchos sistemas de control de gestión a lo largo de estos 5 años, las empresas que han adoptado menos y las empresas que han adoptado muy pocos. Entonces se nota al parecer una clara correlación positiva entre el adoptar sistemas de control de gestión más sofisticados a lo largo de los primeros 5 años y la tasa de crecimiento de la empresa. Se puede entrar un poco más a fondo en este resultado. Entonces, ellos estudian varios sistemas de control de gestión, pero uno de los más importantes que garantizan este éxito, este crecimiento, es el sistema de control, decimos, de planificación financiera. ¿Okay? He metido al lado, por ejemplo, una cosa que podría parecer más intuitiva, que es un sistema formalizado de control de venta y de actividad de comercialización. El sistema de planificación financiera parece más importante que el sistema de control de venta y de marketing. Entonces aquí empezamos a tener un poco el gusanillo, la idea que una gestión financiera más sofisticada de la empresa es uno de los factores que puede favorecer el crecimiento de la empresa en los primeros años de vida de la empresa. ¿Okay? Y eso nos puede entonces hacer pensar, y eso fue un poco la intuición que motivó mi interés a hacer el estudio, pero vamos a ver directamente el nivel de cultura financiera, educación financiera del emprendedor. Está relacionado también tanto con la adopción de sistemas de planificación financiera, porque esto no necesariamente tiene que ver directamente con el emprendedor. Puede ser porque simplemente el emprendedor es suficientemente listo de
buscar estos conocimientos, por ejemplo, empleando un buen director financiero. Entonces, eso es un poco la motivación que estuvo detrás del estudio que hice yo, y quiero agradecer aquí también Funcas, que es una de las empresas, de los patrocinadores de este evento que, decimos, financió el estudio. Entonces, ¿qué hicimos? Combinamos en una encuesta que se envió a una muestra de empresarios en 3 países europeos, combinamos las famosas 3 preguntas básicas de Financial Literacy, de educación financiera, que ya se han presentado a lo largo del día, sobre inflación, interés compuesto y diversificación de riesgo, que estaban en una primera parte de la encuesta, con 5 nuevas preguntas de nueva creación sobre, decimos, conocimientos de finanza y/o contabilidad, que tenían que ver con la deuda como medio de financiación, la relación entre crecimiento y éxito financiero, la diferencia entre el principio del devengo y el principio de caja, la relación entre la inversión y cómo contabilizar la inversión, y la relación entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Estas preguntas estaban inspiradas a un trabajo precedente de Van Roy et al. Entonces, esta es esa conocimiento financiero avanzado de lo cual estábamos hablando antes. Entonces, la diferencia que hacemos entre conocimiento financiero avanzado y conocimiento financiero básico es exactamente las primeras 3 preguntas, el básico y el avanzado. Esta encuesta se pasó a una muestra de pequeños emprendedores o pequeñas empresas, en 3 países, y con la ayuda de una empresa de investigación de mercados. Entonces, vamos a ver un poco algunos de los resultados. Una primera cosa importante, yo creo, es ver cuál es la confianza que tienen estos emprendedores en su propio conocimiento financiero. Es relativamente alta. La gran mayoría de estos emprendedores se meten en una categoría que está entre el 4 y el 7. El 7 se le dijo era el máximo y entonces el 1 era el mínimo. Entonces, hay una cierta confianza en que hay conocimientos financieros suficientes para la tarea. El segundo resultado que yo creo interesante es ver cuál es el nivel de conocimiento financiero objetivo de estos emprendedores. Entonces, si nos fijamos en el básico, vemos que el país que parece tenerlo más bajo es el Reino Unido. Eso es el porcentaje de estos emprendedores que contestan correctamente a todas las 3 preguntas básicas de conocimientos financieros. Es relativamente bajo. Y la otra cosa que es sorprendente es que es el ranking, decimos, el orden de los 3 países, con el Reino Unido más bajo y Italia como el más alto, contradice un poco lo que es el resultado, por ejemplo, del estudio del 2015 sobre los conocimientos financieros de la población en general respecto a estas 3 preguntas, donde el ranking sería exactamente lo opuesto. Y después vemos que la pregunta obviamente más difícil de las avanzadas, tiene pocos emprendedores que contestan correctamente. Y esto es la razón por la cual algunos de los resultados vamos excluyendo esta pregunta, porque podría sesgar un poco los resultados. Entonces, como he comentado, este ranking opuesto, este orden opuesto entre lo que se encuentra cuando se hacen la pregunta a la población en general, en lo que se encuentra cuando hacemos la misma pregunta a una submuestra focalizada en pequeños emprendedores o pequeñas empresas, es la explicación que podríamos intentar darla es un poco la peculiaridad de los varios países. Personas con un conocimiento financiero avanzado relativamente alto, que probablemente en un país como Inglaterra, como el Reino Unido, tienen más probabilidades de encontrar un trabajo, decimos, por cuenta ajena, pero de alto nivel, y que entonces les satisfaces, entonces tienen menos necesidad de emprender. Esa es una posible explicación de esta aparente contradicción entre
las dos encuestas. ¿Okay? Y después notamos también el exceso de confianza en los conocimientos financieros respecto a la realidad de los conocimientos financieros, particularmente alto en el Reino Unido. Esto se ha encontrado ya en otras encuestas. Después hacemos una análisis multivariada, entonces vemos cuáles son los posibles factores que pueden afectar la sobrevivencia, el éxito de la empresa, y aparte los dos niveles de conocimiento financieros ponemos otros factores de control como son el género, el tamaño de la empresa, si el emprendedor es un emprendedor que haya tenido otra experiencia de emprendedores antes. Y aquí encontramos la paradoja, ¿okay? Que nos sale que el nivel de conocimiento financiero básico sí tiene una componente positiva, un efecto positivo sobre el éxito de la empresa, pero el conocimiento financiero más avanzado, las otras preguntas, lo tiene negativo. ¿Cómo lo podemos explicar esta paradoja? ¿Okay? Yo trabajo con esta idea de ver un poco cuáles son los estilos de emprendedores o perfiles, ¿okay? Que salen combinando las varias variables. Entonces podemos ver un perfil conservador, que es un perfil que tiene un alto nivel de conocimiento financiero básico, que le hacen conocer cuáles son los riesgos, ser casi en un cierto sentido averso al riesgo, ¿okay? Pero que tiene un nivel relativamente bajo de alto conocimiento financiero. Entonces quizá no se arriesga mucho utilizando la deuda como palanca de financiación y es más orientado al flujo de caja. Hay un perfil más arriesgado que tiene una baja nivel de conocimiento financiero básico, en el sentido que valora menos el riesgo, ¿okay? Le parece pero que tiene una alta posibilidad de utilizar, por ejemplo, la palanca financiera, ¿okay? Y está menos preocupado menos anclado al flujo de caja. Después hay el sofisticado, lo que lo tiene alto en los dos sentidos, ¿okay? Y uno que podríamos llamar un poco simple, ¿okay? Que tiene bajo los dos niveles de conocimiento financiero. Entonces, ¿cuáles son un poco, para resumir un poco los resultados que tenemos? Que un enfoque conservador se asocia en media, ¿okay? Con una más alta probabilidad de éxito, que si lo pensamos tiene un cierto sentido, ¿okay? No quiere decir éxito, no quiere decir ser otro Google o ser otro Apple, ¿okay? Quiere decir sobrevivir, ¿okay? Existir después de 4, 5, 6 años, ¿okay? Mientras un enfoque un poco más arriesgado a la gestión, obviamente se manifiesta también en más fracasos, ¿okay? Que es algo que también sabemos, que la mayoría de los intentos empresariales no son de éxito, ¿okay? Entonces, también se nota diferencia entre los tres países, ¿okay? Y porque también son tres países diferentes, ¿okay? La economía italiana es seguramente una economía madura, ¿okay? Entonces donde hay el porcentaje más alto de personas que trabajan por cuenta propia, pero con un enfoque tendencialmente conservador, ¿okay? Hay quizá no muchísimas oportunidades fuera, ¿okay? Como por cuenta ajena. Reino Unido, una economía mucho más orientada al mercado financiero, entonces no es extraño que ahí encontramos los emprendedores más arriesgados de los tres países, ¿okay? Pero también es más probable que personas con más niveles de educación financiera, si se encuentren buenas oportunidades en el mercado de trabajo por cuenta ajena. Y España, que es un poco una economía en transición, donde se encuentran, por lo menos en nuestra muestra, muchos emprendedores en serie, ¿okay? Y que se coloca un poco en el medio, ¿okay? Y entonces,
conclusiones generales, hay un poco de diferencia entre lo que encuentra Dávila y lo que he encontrado yo en nuestro estudio, ¿okay? Pero se explica un poco porque, repito, una cosa es medir directamente los conocimientos financieros del emprendedor y una cosa es medir la adopción de sistemas de control. No son lo mismo, ¿okay? Entonces no es necesariamente los conocimientos financieros del emprendedor lo que determina, también la capacidad de a veces buscar este conocimiento a través de la contratación de especialistas. ¿Okay? Pero sí, en ambos casos, en ambos estudios, lo que se demuestra es que el estilo de conducción de la empresa es muy importante en determinar el éxito, y queda para seguir investigando un poco entonces cómo los conocimientos financieros de los emprendedores afectan esta conducción de la empresa. Y yo creo que esto era todo. Muchas gracias.